Les saludamos entonces a los presentes, a todos los hermanos y también a los hermanos que nos están viendo desde sus hogares. Les saludamos en la paz del Señor. Este taller se llama Taller de Oración. Soy el pastor Ricardo Romero de la Iglesia Renovado Chile de San Pedro de la Paz, Chile. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con la introducción. En Hebreos 12, 1, 2 dice: por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primero nos dice que tenemos una gran nube de testigos, tanto en la tierra como en los cielos, porque sabemos que el Señor está en el tercer cielo. Por ende, tiene que haber un primer cielo y un segundo cielo. Entonces tenemos una gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Peso, aflicción, trabajo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que caminar y correr con paciencia. Porque la palabra nos dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es necesario tener paciencia en esta carrera de cristiano, en esta carrera de conocer a Jesús, de servirle, de seguirlo, de conocerlo. Y acá nos dice una clave: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos? Es en Jesús. Usted lo tiene que poner sus ojos en la iglesia, en el pastor, en el líder, en el que está en intercesión, el que está en oración. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Sin Cristo, sin la cruz de Jesús, nosotros no podemos llegar a Dios. Es el único intermediario entre Dios y los hombres, es Jesucristo. ¿Y dónde está hoy? Sentado a la diestra del trono de Dios. Está allá con papá. ¿Y hoy día quién está con nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aquí, para entrar en la oración, esa era una introducción para que nosotros nos despojemos de todas las cosas de nuestra vida, pongamos nuestros ojos en Jesús. Entonces, si nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, nuestro autor y consumador de la fe, necesitamos conversar con Él. ¿Y cómo conversamos? A través de la oración. Requerimientos básicos para poder orar. Dice: acercarse a Dios con sumisión reverente. O sea, tenemos que tener reverencia. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, en el que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí nos dice varias cosas. Nos dice que tenemos que clamar con súplica, lágrimas, lamento, lloro, pero esto es necesario hacerlo en el Espíritu, en el Espíritu. Y fue oído a causa de su temor reverente. Fue reverente a Dios. Y si es autor y consumador de nuestra fe, ¿nosotros qué debemos hacer? Lo mismo. No podemos ir con falta de respeto hacia Dios. Hay muchos humoristas que les dicen, o uno mismo en un tiempo pasado le decía: flaco Henry, tú sabes lo que yo necesito. Es una falta de respeto a Jesús, a la cruz, al amor de Dios, a Dios. Tenemos que ser reverentes. Segundo, tener fe. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es y que hay galardón de lo que le buscan.
O sea, tenemos que ser reverentes, pero la reverencia no significa que vayamos sin fe. Tenemos que tener fe que Él nos está escuchando. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener la certeza, la confianza, la convicción de que Él está escuchando nuestra oración. Orar en el nombre de Jesús. Juan 16, 23, 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿En qué nombre nosotros le tenemos que pedir a Dios? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque Él nos está enseñando de que es necesario pedirle al Padre, a Dios Padre, en el nombre de Jesús. Dios Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú puedas darme esta provisión, este don del Espíritu, etcétera, etcétera. Acercarse a Dios con atrevimiento. ¿Qué significa eso, atrevimiento? Confianza, audacia, sin condenación. Por eso nos decía en el principio la palabra de Hebreo 12:1-2, de despojarnos de todo peso y de pecado. O sea, no tener culpabilidad en nuestra vida. Acercarse sin condenación. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. O sea, toda potestad le fue dada a Jesús. Y si Él es autor y consumador de nuestra fe, también Él le ha dado potestad y autoridad a la iglesia. A la iglesia. Entonces yo me puedo acercar a Dios con confianza por el precio que Él pagó en esa cruz. Porque Él no ha hecho sustituto. ¿Quién tenía que estar en la cruz? Éramos nosotros, por nuestros delitos y pecados. Pero Él tomó nuestro lugar. Y por eso tengo confianza para acercarme a Dios, al trono de gracia. Ore con la motivación correcta. Primera de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, es necesario orar con la motivación correcta, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Dios, porque algunas veces uno quiere cosas, pero la motivación no es correcta delante de Dios. Santiago 4:2-3 nos dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Mira que dura y franca la palabra. Combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden mal para gastarlos en sus placeres o en sus deleites. O sea, es necesario pedir cosas a Dios y si está dentro de su voluntad, Él lo va a conceder. Perdonar a quienes lo hayan herido. Mateo 6:12. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. O sea, queremos acercarnos a Dios y Jesucristo nos enseñó a orar en Mateo 6 y nos dijo simple que tenemos que perdonar a los que nos deben. Así es necesario tener ese espíritu de perdón en nuestros corazones para llegar al trono de gracia. 7. Permita que el Espíritu Santo lo dirija. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué necesitamos en la oración? Que el Espíritu Santo nos dirija. En Romanos 8:26-27 dice, así también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Todo esto
depende de una persona muy importante, muy amada, que dejó Jesucristo acá cuando Él resucitó, se fue, pero dijo, me es necesario que yo me vaya para que Él venga. Y es el Espíritu Santo. Nosotros debemos orar con la ayuda del Espíritu Santo. Y más que ayuda, que Él tome el control de la oración. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y sabe cómo interceder delante de Dios. Y aún así, Él toma de Dios y nos da a nosotros el Espíritu Santo. Pida de acuerdo a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:4 nos dice, mediante ellas no han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Mediante qué? La palabra de Dios. Para que por ellas ustedes sean hechos partícipes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. O sea, tenemos que pedir de acuerdo a la palabra. Señor, te pido esto, porque en tu palabra dice esto, que el justo no padecerá pan, que el justo no tendrá hambre. Y Señor, yo soy justo por la sangre de Cristo, porque Él fue el que me justificó en la cruz del Calvario. Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder orar. En un principio, cuando tú te acercas al Evangelio, no conoces la palabra, pero oras en fe. Oras en fe y Dios te escucha. Pero cuando vas caminando, tienes que ir aprendiendo. Tenemos que ir aprendiendo de la palabra de Jesús. Entonces, son requerimientos básicos: acercarse a Dios reverentemente, teniendo fe, orar en el nombre de Jesús, estar confiado, sin condenación, orar en la motivación correcta, bajo el Espíritu Santo, perdonar a quienes nos hayan herido, permitir que el Espíritu Santo, permitir nosotros que el Espíritu Santo nos dirija y pedir de acuerdo a la palabra de Dios. Pedir de acuerdo a la palabra de Dios. Son 8 tips que nosotros podemos tener para poder ponerlo por obra y saber que Dios está escuchando nuestra oración. Pasemos a la otra diapositiva. Tipos de oración. Sigamos, por favor. Alabanzas y acción de gracias. La alabanza se la damos a Dios por lo que Él es y la acción de gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. La alabanza se la damos a Dios porque Él es grande, sempiterno, está fuera del tiempo. Él creó todas las cosas con el Espíritu Santo, con su voz. Dijo, sea hecha la luz, y la luz fue hecha. Creó todas las cosas, los cielos y la tierra y todo lo que está debajo de ella. Su poder y su naturaleza divina, hermosa, preciosa, todopoderoso, todo lo sabe, todo lo ha hecho. Él está fuera de todo nuestro entendimiento, de nuestra mente, pero Él es Dios. Él es Dios. Él es digno de alabanza. Y la acción de gracias por lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas personales. Salmos 48:1 dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Digno de suprema alabanza. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, más bien presentes sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Oramos, suplicamos y después le decimos, gracias Señor porque me escuchaste. Gracias Señor porque si esto está dentro de tu voluntad, sé que tú lo vas a conceder. Salmo 104 nos dice, entren por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. La acción de gracias y la alabanza nos proporcionan acceso directo al trono de Dios. O sea, es muy importante orar con alabanza a Dios en su grandeza, exaltarlo, darle loor y darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Pasemos a la siguiente. Alabanzas y acción de gracias. Y ahora viene un tipo de oración que es de adoración. La adoración es un asunto de nuestra actitud reverente hacia Dios. Reverencia hacia Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que nos describen básicamente una actitud del cuerpo hacia Dios. Una adoración, esto no tiene que ver con una descripción solo físico, sino también del espíritu humano de enfocarlo hacia Dios. Tener nuestro cuerpo en posición de adoración a Dios. Doblar la rodilla. Levantar sus manos. Tenderse completamente. Es una actitud de nuestro cuerpo y de nuestra mente y de nuestro espíritu hacia Dios. Porque tú puedes doblar tu rodilla, pero puede que no haya reverencia en tu espíritu. Tú puedes reverenciar tu alma, pero tu cuerpo no se mueve al arrodillarse y humillarse delante de Dios. Es necesario este tipo de adoración hacia Dios, porque Cristo dijo en Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre busca tales que lo adoren. Muchas veces, cuando las personas ya vienen a una iglesia, saben que se tienen que arrodillar, pero no es reverencia hacia Dios, es por el sistema religioso que la iglesia tiene. Pero esto nos indica Jesús que tenemos que adorarlo al Padre en espíritu, en verdad, todo nuestro ser, despojando todo peso de nuestras espaldas y todo pecado, y decirle: sí, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y con una reverencia y una adoración. Y eso va a ser un perfume adorable delante de Dios. Y aquí llegamos, después de la adoración, llegamos a algo que muchos hacemos. ¿Cuántos hacemos esto? Que se llama petición. Pedimos, pedimos, pedimos de día y de noche, ¿cierto? Petición, harto hacemos de petición. El instrumento que la mayoría tiene en mente, o sea, pedir necesidades físicas y materiales que sean suplidas. Cuando empezábamos el taller, mi esposa empezó orando el Padre Nuestro. Danos el pan de cada día, dánoslo hoy. Una necesidad física para nuestro cuerpo. Entonces, hay que pedir, pero también hay que saber recibir. Es necesario saber recibir. Primera de Juan 5, 14, 15 nos dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Uno de los grandes secretos en cuanto a obtener cosas de Dios es prestar atención a la parte de recibir, prestar atención. Porque algunas veces nosotros le pedimos a Dios, pero no sabemos recibir. Hay veces cuando, un ejemplo, alguien está comiendo chocolate y tú tienes hambre y la persona está comiendo y dice: ¿quieres un poquito? No, gracias. No sabe recibir. Hay personas que no sabemos recibir. Y es necesario
Recibir es aceptar su voluntad, es descansar, es recibir, es decir, Padre, tu provisión, tu salud, recibir la salud de Dios. Hay veces que pedimos sanidad, pero no sabemos recibir la sanidad. Algunas veces la sanidad es inmediata, pero algunas veces la sanidad es paulatina. Conocemos historias por personas verídicas de que Dios ha sanado de cáncer. Y no ha sido de manera inmediata. Y hemos ido a orar una y otra vez hasta que Dios completa su obra. Pero necesitamos orar en fe y prestar la atención y saber aceptar. Recibir es pedir, recibir y tener lo que nosotros estamos pidiendo. Que tener también es otra situación. Por ejemplo, si nosotros oramos y pedimos una casa, un hogar, una casa física, Señor, dame una casa. Y orando por la casa. Y después dice, hijo, te voy a dar la casa. Nosotros tenemos que, cierto, trabajar, ahorrar, y Dios nos va a dar la vivienda. Pero hay veces que Dios te envía y te da una casa, pero tú no quieres recibir la casa que Dios te está dando. Porque yo quiero vivir en otra población, porque yo quiero vivir en otro lugar, porque en este lugar no conozco a nadie, porque no están mis amigos acá, pero Dios te está dando el hogar y es diferente tenerlo. Y ahí es que también tenemos que aceptar lo que Dios nos está dando. Hay un tiempo intermedio en la petición, que en ese tiempo intermedio nosotros tenemos que seguir estando conectados con Dios. ¿Cómo mantenemos la conexión? Dándole gracias. Cuando tú pides sanidad y no llega inmediatamente, pero Dios te prometió la sanidad a tu vida, el tiempo de conexión es darle gracias. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer y por lo que tú has hecho. Ese es el tiempo de conexión. Y que el poder sobrenatural siga obrando en mi cuerpo. Es necesario tener ese tiempo de conexión delante de Dios, porque esa oración es de fe. Pero si tú le dices, Señor, a mí me profetizaron sanidad y todavía no me sano, ¿qué pasa, Señor? Hay un tiempo de duda. Entonces necesitamos tener la conexión que es dándole gracias por lo que Él va a hacer y ha hecho. Pasemos a la siguiente. Tenemos una oración que se llama súplica. Con la súplica viene algo muy importante, que es la gracia. Para orar en súplica, nosotros tenemos que también tener el espíritu de gracia. Coloquemos este ejemplo de una persona que venga a pedir pan. Te puede pedir pan, pero si no tiene gracia en tus ojos, no le das. Pero si haya gracia en tus ojos, le das pan. Así con los trabajos, así con los puestos de trabajo. Tiene que tener gracia delante de los ojos del jefe. La súplica es algo difícil de hacer para algunas personas. Para algunas personas es difícil realizar la súplica. ¿Por qué? Por la altivez de corazón y el orgullo. Y es una sola cosa que se pide, misericordia. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia por mis padres, que tú tengas misericordia por mis hijos, que tú tengas misericordia por mi hermano,
Que tú tengas misericordia por mis familiares, que tú tengas misericordia por mi nación, por mi comuna. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Y mirarán al que traspasaron y harán duelo por él con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. En Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Es necesario el espíritu de gracia para seguir con la súplica y alcanzar la misericordia. ¿Cuántos oraron quizás por nuestras vidas con este espíritu de gracia y de súplica por nosotros? Y para que hoy día estemos en este camino que es Cristo Jesús. Si usted se siente abrumado por una situación y piensa que no hay nada que hacer, entonces escuche lo que dice el Señor. El tiempo de necesidad es tiempo de venir a mí. Es tiempo de suplicarle a Él. Cuando hay dificultad, cuando hay conflicto, cuando ya no hay nada más que hacer, es necesario de entrar en la presencia de Jesús. Aleluya. Sigamos a la siguiente. Aquí tenemos un tipo de oración que es el mandato. ¿Cuántos de aquí tienen esa oración, ese espíritu de mandato? ¿Nadie? No, yo sé que muchos, muchos, muchos. El instrumento de mandato nos lleva a un área diferente, de hablar con autoridad y seguridad. ¿Cuántas mamás tienen ese tipo de oración, de mandato? Cuéntase en la cama. Levanta la mesa. Es así, es autoridad y seguridad. Josué capítulo 10, en este capítulo nos describe una escena en medio de una batalla. Cuando Josué oró, el sol y la luna se detuvieron. Un día completo. ¿Por qué? Porque él estaba peleando la batalla de Jehová. Él estaba cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Peleando para entrar a esa tierra prometida. Jesús y la higuera, Mateo 21, del 18 al 22. ¿Qué fue lo que le dijo a la higuera? Nunca más de ti salga fruto. Fue un mandato. Fue un mandato. Cuando uno ora en liberación, ¿cómo ora? Con autoridad y seguridad, con mandato. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, sal fuera de este cuerpo. Con mandato. Es un tipo de oración. Por tanto, confiese unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Una oración de mandato. Él oró, y la lluvia se detuvo. 3 años y 6 meses. Para Dios nada es imposible. Nuevamente oró, y la lluvia cayó. Y ahí empezamos, ¿cierto? Con los coros, con la alabanza. Ve una pequeña nube. De ahí viene esa historia, para el que no sepa. Sigamos. Un tipo de oración también, que es un tipo de oración que va de la mano con el de la súplica, muy de la mano, que es la oración de entrega.
Cuando tú ya no puedes más, cuando tú ya no puedes más con esa situación, tú le dices, Señor, te entrego esta situación de mi vida. Ya no puedo más. Ya no puedo más con esta situación. Ya no puedo más con esta situación. Ya no puedo más con mi situación familiar. Ya no puedo más con mi jefe. Ya no puedo con mi hermano. Ya no puedo más, Señor, con el pastor. Hay una entrega. Hay una entrega. Salmos 31:5 nos dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Una oración de entrega. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y quién le dijo eso? Jesús en la cruz. Y David estaba profetizando de lo que él iba a decir. Hay ocasiones cuando nuestra mejor decisión es entregar nuestra situación al Señor y sacar nuestras manos del asunto. Porque hay veces que nosotros nos soltamos ciertas situaciones, no las soltamos y las queremos retener y las queremos retener y queremos vivir en el sufrimiento y queremos vivir en el dolor. Pero Dios nos enseña a entregar. Salmos 37:5 nos dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Es necesario orar sabiendo la palabra de Dios en una situación compleja de nuestra vida. Podemos decir, Señor, en tu palabra dice que tengo que encomendarme a ti. Mi camino, esta situación que me acompleja y que tengo que confiar en ti y tú vas a resolver esta situación. ¿Y cuántos de aquí han entregado una situación a Dios y Él lo ha hecho? Es así. Su palabra es verdadera. Otro tipo de oración que tenemos, que es la oración de dedicación. Es similar a la de entrega, pero en la dedicación nosotros mismos nos entregamos a Él. Hubo una situación que pasó en mi vida. Íbamos con mi esposa y mi hija en un viaje hacia Temuco y se nos cae el cardán de la camioneta. Y pudo haber explotado la camioneta, pudo haber quedado en medio de la autopista, de la carretera, pero Dios nos libró de la muerte y nos llevó hacia un lugar seguro. Pudo haber golpeado eh, el recipiente de benzina y haber explotado, pero Dios nos cubrió. Y en ese instante complejo de mi vida, me aparto, camino alrededor de unos 100 metros, y ahí yo le dije, Señor, una oración de dedicación, Señor, tú me libraste de la muerte hoy, has librado a mi esposa, has librado a mi hija. Señor, yo soy de esta manera, tengo estas debilidades, tengo estas costumbres, pero si tú me libraste de la muerte hoy, Señor, yo quiero servirte. Y tú haz conmigo conforme a tu voluntad. Una oración de dedicación, donde nosotros nos dedicamos a el Señor. Tú y yo podemos hacer este tipo de oración con conocimiento, con discernimiento. Tiene que descubrir para lo que lo ha apartado Dios y entonces apártese usted mismo para ese objetivo respondiendo con su propia voluntad. Dios lo escogió, Dios lo llamó, Dios tiene un propósito con usted, pero también usted ponga de su parte. Así también en la oración de entrega, ponga de su parte, ponga su voluntad, sus conocimientos, su capacidad, pero no sea hablar. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Ven. Pero es que no sé esto. Ven. Pero tengo miedo, tengo vergüenza. Ven. Juan 17:9 dice,
yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. El Señor aquí nos está dedicando al reino. Y nosotros tenemos que poner de nuestra propia voluntad. Otro tipo de oración es persistencia. Lucas 11, de 9 al 10 dice, y les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios quiere y requiere perseverancia en mantenerse conectado con Dios, con su espíritu. El que busca, halla. El que pide, se le dará. Saber si eres salvo. Necesitas persistencia, continuidad, perseverancia. Señor, ¿soy salvo o no? Hay muchas personas que pasan años en la iglesia y no saben si Dios los ha hecho salvos. Y a través de la palabra, a través de la oración, Dios va a responder a esa pregunta. Señor, dame un don espiritual, pero ora una vez al año. Señor, dame un don espiritual. Hagámoslo con persistencia, con ímpetu, con confianza. La oración de la iglesia por Pedro. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia estuvo orando fervientemente y la oración fue contestada. Así tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Entonces necesitamos la perseverancia. También tenemos un tipo de oración que es de bendición. El número 6, 23 al 26 es una oración que hacemos mucho aquí en la iglesia. Y que dijo, habla a Aarón y a sus hijos, diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Y díganles, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Poner el nombre del Señor sobre las vidas en toda la actividad que hagamos. Señor, ahora en el nombre de Jesús, en este tiempo, Padre, voy a ir a una competencia deportiva. Señor, ahora en el nombre de Jesús me están ofertando este trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me muestres si ella es o ella no es. Son oraciones donde colocamos el nombre de Jesús sobre las vidas. Y esta oración es fundamental para la iglesia, para los padres, para poner el nombre de Jesús sobre sus hijos, sobre sus vidas, en todas las actividades que nosotros podamos hacer en nuestra vida cotidiana. Es una oración de bendición. ¿Se hace? Se hace. Se tiene que hacer siempre, siempre. Señor, bendice la vida de mi hija en el colegio. Señor, bendícela, guárdala, protégela. Pon tu rostro sobre ella y pon paz. ¿Qué paz? El Espíritu Santo. Para que tenga discernimiento, qué hacer y qué no hacer. Qué aprender y qué no aprender. Una oración también de maldición, Mateo 20, 21. Cuando Jesús maldice la higuera. O sea, la iglesia tiene poder tanto para bendecir y tanto para maldecir. A Eliseo le decían, calvo, calvo. Y él maldijo a esos muchachos que estaban ahí y vino un oso. Y los mató. Ahí es donde nosotros también tenemos que tener cuidado. Porque algunas veces, sin quererlo, maldecimos nuestra casa, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro trabajo, todo. Oh, este cuerpo que Dios me dio,
¿Por qué no me hizo más alto? ¿Por qué no me dio más pelo? Pero es tener cuidado y tener discernimiento con nuestras palabras. Cabeza de burro, cabeza de chancho. Y empezamos a maldecir. Empezamos a maldecir a nuestra descendencia. Y es donde tenemos que tener cuidado. Orar en fe. Si estamos orando en fe o en incredulidad, ¿cómo lo vamos a saber? Por ejemplo, cuando estamos pidiendo algo, sea por 5, por 10 o por 20 años, y nosotros decimos, Señor, hace 10 años o 5 años que te estamos pidiendo esto. Pero si estamos orando en fe, decimos, Señor, estamos más cerca de cuando empecé a orar. Es una manera, un pensamiento diferente. Es un espíritu diferente a de cómo nosotros comunicamos las cosas. Señor, hacia 30 años que estoy pidiendo una vivienda para poder vivir. Pero estoy más cerca de la petición. Orar en fe. Y aquí ya empezamos ahora con lo que hemos llegado, a la intercesión. A la intercesión es una de las artes más elevadas de la vida cristiana, uno de los instrumentos más difíciles de tocar. Pero ¿quién son intercesores? Es toda la iglesia. Es todo cristiano es un intercesor. Intercesor. Porque cuando llegamos al Evangelio, nosotros le decimos, Señor, Padre, ten misericordia de mi amigo. Padre, toca el corazón de mi mamá, toca el corazón de mi abuela, toca el corazón, empiezas a interceder por los que están a tu lado. Interceder significa mediar. El intercesor es alguien mediador entre Dios y las personas por las que él ora. Ejemplo, tenemos a Abraham por Sodoma y Gomorra, que le dijo, Señor, si hay tantos justos, ten misericordia. Señor, si ya tengo tu atención, si hay esta cantidad de justos, Señor, si hay esta cantidad de justos, Señor, si hay esta cantidad de justos. Y empezó a disminuir el número de justos. ¿Qué es lo que hizo ahí? Fue intercesor, para que no llegara el castigo. ¿Qué otro ejemplo tenemos? De Moisés, cuando estuvo 40 días y 40 noches en el monte. Y Dios le dijo a él que él podía levantar una nación de Moisés porque el pueblo era duro de cerviz, idólatra, y se levantaron a jugar. Pero Moisés estuvo ahí en la brecha y dijo, no, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Señor, ¿qué va a decir las otras naciones que tú no pudiste introducir a tu pueblo en la tierra prometida? Intercesión. Antes de que el Espíritu Santo nos pueda guiar en una vida profunda de intercesión, primero el que tiene que tratar a fondo con Él lo que es natural en nosotros. O sea, el Señor tiene que primero tratar con nosotros para poder ser un intercesor de guerra. Hay dos tipos de intercesor. El que intercede en la oración y el intercesor de guerra. Intercesor de guerra de contra las huestes malignas, contra el diablo. La lucha directa contra Satanás. Dice que nosotros tenemos que cuidar y tratar a fondo las cosas naturales. El amor al dinero, las ambiciones personales, el afecto natural para los familiares, los apetitos de la carne, incluyendo la comida, el sexo, el amor a la vida misma. O sea, el intercesor tiene que desprenderse del yo. Estamos hablando del intercesor de guerra.
del que pelea directamente en contra de las huestes malignas. En cierta manera, la vida de la intercesión es una vida escondida. No está muy expuesta a la vista pública, pero mueve la mano de Dios. Abraham, Moisés no estuvieron ahí con todo el pueblo, sino que estuvieron directamente con Dios intercediendo. Cuando usted va a las campañas y ve, los intercesores están ocultos o caminando por ahí el lugar, pero los evangelistas están a la vista pública. Pero el intercesor mueve la mano de Dios. 4 cualidades del intercesor. Debe tener una convicción absoluta de la misericordia de Dios. Tiene que tener una convicción absoluta de que Dios es grande en misericordia. Pero también debe estar absolutamente convencido que Dios juzgará a los malos. Debe tener una visión clara sobre la justicia de Dios, la certeza de que ella es inevitable. Debe tener un profundo interés por la gloria de Dios, por la gloria de Dios, no por la gloria del hombre, sino por la gloria de Él. Tiene que tener una intimidad con Dios. Es alguien que puede estar delante de Dios con la mayor franqueza, pero con reverencia delante de Él. Necesita ser osado y determinado. Si usted quiere serlo, debe estar dispuesto a arriesgar su propia vida, como lo hizo Aarón. En Números 16, 42, 48 dice que aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y contra Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. Y aquí que la nube lo había cubierto y se manifestó la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo de reunión, y el Señor habló a Moisés diciéndose: apártense de en medio de esta congregación, porque voy a consumirlos. En un momento, ellos se postraron sobre sus rostros, o sea, adoraron, y Moisés dijo a Aarón: toma el incensario y pon fuego del altar en él, y pon incienso en él, y ve rápidamente hacia la congregación y haz expiación por ellos, porque se ha encendido la ira del Señor y la mortandad ha comenzado. Entonces Aarón tomó el incensario como le había dicho Moisés y corrió en medio de la asamblea. O sea, tiene que estar dispuesto, el intercesor tiene que estar dispuesto aún a arriesgar su propia vida. Imagínense en ese momento, Moisés y Aarón, y viendo que el pueblo moría, ¿qué pudo haber pasado por su mente? Esto puede llegar a mí, esto me puede tocar, esto me puede derribar. Si me paro ahí puedo morir. Pero él tomó el incienso y se puso entre el tabernáculo y el pueblo para que parara la mortandad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda valentía! Es algo que solo lo puede hacer Dios a través de su Espíritu. Solamente Él puede dar la valentía de ser un intercesor fuerte y real. Es necesario que nuestra nación tengamos esa capacidad de intercesores, que pidan misericordia por nuestra nación, que pidan misericordia y súplica por las decisiones de los gobernantes, por toda la sangre derramada que hay en nuestro país. Es necesario que Dios tome el control
y no haga intercesores de guerra. Intercesores peleando la buena batalla.